Bueno, vamos a continuar leyendo en la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Génesis. Génesis el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1. Quisiera considerar tres escrituras que hablan acerca del llamado de Dios a Abraham. Génesis capítulo 12 y versículo 1. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, y el capítulo 7. Hechos, el capítulo 7, y vamos a leer en el versículo 2. Esta es una predicación de Esteban frente a los sacerdotes en Jerusalén, y él les está narrando acerca también de este llamado de Abraham. Hechos 7 y 2. Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ahora, en el libro de Hebreos y el capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando la bendición del Señor a su palabra. Quisiera que acompañemos a Abraham en su trayecto desde Mesopotamia, desde Ur de los Caldeos hacia Canaán. Abraham es un hombre de fe, y Abraham tiene muchas lecciones que enseñarnos a nosotros en relación a la fe. Pero he estado pensando específicamente en Abraham por lo que se menciona en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando se nos dice de Abraham que él salió sin saber a dónde iba. Por supuesto, para Abraham este trayecto, este recorrido que él tenía que emprender, él estaba saliendo con muchas incertidumbres, con muchas cosas que él desconocía en relación a cuál era el plan de Dios en su vida. Pero Abraham aprendió a tener fe, a descansar en la palabra de Dios, a descansar en que Dios le iba a guiar día a día en su transitar y le iba a mostrar el lugar. Y él podía depender y él podía descansar en Dios sin preocupaciones, sin saber todavía todo el plan completo, pero sabiendo que Dios tenía todas las cosas en pleno control. ¿Y cómo nos enseña Abraham a nosotros también en nuestra vida? No solamente pensando en las circunstancias en las cuales estamos viviendo en el mundo en el día de hoy, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tantas cosas que nosotros no conocemos, que escapan de nuestro control, que no sabemos qué nos va a traer el día de mañana ni siquiera. Y en medio de tanta incertidumbre, y en medio de tantas cosas que no conocemos, que de Abraham podamos aprender lecciones en que podemos descansar en las promesas de Dios, en que podemos descansar y depender de Dios, que Él está en pleno control de todas las cosas,
porque cualquiera sea lo que nos espera para el día de mañana, cualquiera, aunque no sepamos el plan completo de Dios, podemos saber que sus caminos son perfectos, que los pensamientos de Dios en cuanto a nosotros también son perfectos. Él tiene planes en cuanto a nosotros, planes de bien y no de mal. Y podemos descansar sabiendo que Dios tiene todas las cosas en su control. Que aunque hay mucho que no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Él no nos va a revelar todas las cosas de una sola vez, porque Él quiere que en medio aún de incertidumbre, de cosas que no conocemos, y Él quiere que a lo largo de este transitar nosotros aprendamos a confiar en Él, a ejercitar nuestra fe, porque por fe andamos y no por vista. Y aunque hay muchas cosas que no vemos, y aunque hay muchas cosas que no comprendemos en cualquier circunstancia de nuestra vida, hay un Dios que está en pleno control de todas las cosas, y que Él va a ir revelando su voluntad y sus propósitos y su plan con nosotros día a día. Pero quiero que veamos algunas cosas en relación a Abraham, y lo que quisiera comenzar es en lo que Esteban está relatando en relación a Abraham. En el libro de Hebreos y también en Génesis no se nos da este detalle de este llamado que Dios le hizo a Abraham, o este momento en que Dios se le apareció a Abraham estando allí en Mesopotamia. Y es Esteban quien nos hace ver esto que ocurrió. Y él va a decir una expresión interesante. Y quiero tomar unos minutos para considerar lo que dice Hechos 7, versículos 2 y 3. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Me interesa y me llama la atención esa expresión o ese título que Esteban utiliza. El Dios de la gloria apareció a Abraham. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla que Abraham, quien contempló, quien se le apareció a él, no era nada más y nada menos que el Dios de la gloria! En Ur de los Caldeos tendrían muchos dioses, dioses extraños, dioses de madera, dioses de oro, dioses de plata. Pero ¿quién se le apareció a Abraham? Es el Dios vivo y verdadero. Es el Dios de la gloria. ¿Cómo nosotros pudiéramos apreciar o describir esa expresión, el Dios de la gloria? Quizás sería algo bastante difícil de manifestar o de expresar, de describir con palabras. Pero quiero pensar cuando llego a esta expresión, el Dios de la gloria, me lleva a considerar lo que contempló Isaías. En primer lugar, con lo que contempla Isaías en el capítulo 6, cuando habla acerca del trono de Dios. Y él va a hablar en relación al trono de Dios en su profecía, que era alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno dando voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Qué impresionante esa escena que Isaías contempló. Cuando el rey de Judá había muerto y el trono de Israel estaba vacío, él contempla un trono distinto, un trono alto y sublime, uno que está más alto que cualquiera de los tronos de los reyes de la tierra. Él es el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¡Qué maravilla! La contemplación de Isaías de la grandeza, del poder, de la majestad, de la santidad del Dios de la gloria. Y más adelante Isaías continúa para hablar un poco más acerca de esto. Y quizás no hay palabras para describir toda esta gloria, todo lo que Dios representa, su omnisciencia, su omnipotencia, su poder, su majestad, su pureza, su santidad. Pero lo que Isaías en el capítulo 40 nos va a hablar acerca de la grandeza de Dios, y él va a utilizar expresiones que nos ayudan a, quizás de una forma gráfica,
poder apreciar un poco de la grandeza de Dios. Él dice en relación a un contraste con la carne: toda carne es hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El hombre, en todo lo mejor del hombre y toda su gloria, es pasajera, es temporal. Pero en cambio Dios es uno que permanece. Ese trono que había contemplado Isaías, dice el libro de Hebreos: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es un trono que no es inconmovible. Es un trono que no se debilita. Es un trono que no puede ser conquistado por otro. Es el trono alto y sublime, el trono de Dios. Pero él va a continuar en el capítulo 40 hablando en relación a la creación. Él dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Es decir, él va a poner toda la grandeza de la tierra, pero para Dios esto es algo pequeño. Él con su mano, él puede medir las aguas. Él mide los cielos con su palmo. Él toma y junta el polvo de la tierra con 3 dedos. Luego sigue, más adelante, todavía dice más, en relación a, en el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas. La innumerable cantidad de estrellas. Los científicos siguen descubriendo más y más estrellas a grandes distancias, de grandes tamaños. Pero aún todas ellas, Dios dice, Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Pareciera que las estrellas no se pueden contar, pero Dios las cuenta. No se conocen todas las estrellas y siguen descubriéndose más, pero Dios a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. De manera que este Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso. Él tiene todas las cosas en su control, Él tiene todas las cosas en su dominio. Su conocimiento va mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que la naturaleza nos enseña, todo lo que la palabra de Dios nos dice para mostrarnos algo de la grandeza de Dios, del Dios de la gloria, y aún así quedamos cortos para poder expresar la grandeza de nuestro Dios. Pero cuando el apóstol Pablo, quisiera mencionar una cosa más aquí en el capítulo 40, porque me llama mucho la atención que aun hablando en relación a este poder tan grande, a esta grandeza de Dios que tiene toda la creación en su mano y en su control, fíjese lo que dice Isaías: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios que tiene control sobre todas las cosas y que su brazo es tan poderoso, es un Dios que tiene tierno cuidado por sus hijos, por sus corderos, por sus ovejas. Tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí. Él nos pastorea. Él lleva los corderos. Fíjese, en su seno los llevará. Él siente compasión, amor, ternura, cuidado por cada uno de nosotros. Estamos seguros en Él. Estamos protegidos en Él. Es un Dios grande. Es un Dios que tiene todas las cosas en su control. Y es un Dios que tiene compasión y cuidado por nosotros. Pero cuando el apóstol Pablo habla en relación al Señor Jesucristo, fíjese la expresión que él va a utilizar en la segunda epístola, en su primera epístola, el capítulo 2. Él está hablando en relación a la sabiduría de Dios. Él va a decir, es una sabiduría que
no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y es una sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos ignoraban quién realmente era el Señor Jesucristo. Su corazón se había endurecido. El apóstol Pedro dice que al pueblo de Israel que yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, lo mismo que vuestros gobernantes, aunque no conocían la grandeza del Señor Jesucristo, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Qué maravilla! El Señor de gloria, Él fue voluntariamente a la cruz por amor a nosotros, entregando su vida para darnos el perdón de nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. Pero este Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Maestro, quien es nuestro ejemplo perfecto, Él es el Señor de gloria. Por supuesto, el apóstol Pablo podía pensar en el momento cuando el Señor se le apareció a él. Allí camino a Damasco, una luz mucho más potente y fuerte que la luz del mismo sol al mediodía. Y él contempló al Cristo resucitado en su gloria. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda epístola, él también nos va a hablar acerca de esta gloria. Y él nos va a decir que nosotros no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Sí, entonces el apóstol Pedro está hablando la seguridad de la palabra de Dios. Descansa en que es un Dios de gloria, en que es un Señor de gloria. Él dice, nosotros somos testigos, con nuestros propios ojos nosotros vimos la majestad de Cristo. Estando allí en el monte de la transfiguración, contemplando a aquel que es Dios manifestado en carne. Hermanos, ¿cuál es nuestra apreciación en cuanto al Señor de gloria? El apóstol Pablo dice a los corintios, en cuanto a los príncipes de este siglo, ellos ignoraban quién era Él. ¿Ignoramos nosotros o tenemos una apreciación muy baja de quién es el Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria? Nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser como el de Moisés. Moisés le dijo a Dios allí en el monte Sinaí: Dios, muéstrame tu gloria. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos el deseo, aun cuando no somos testigos de lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, pero podemos contemplar de su gloria en la palabra de Dios, que podamos tener momentos en soledad, cuando podamos apreciarle a Él, aprender de Él, meditar en su palabra día y noche, adorarle, estar tiempo con el Señor. Porque dice allí el apóstol Pablo en 2 de Corintios: Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces allí estamos aprendiendo en cuanto al Dios de la gloria, en cuanto al Señor de la gloria. Y de esta manera nosotros somos transformados en la imagen de Él, contemplándole a Él, teniendo una apreciación clara de quién es Él. En medio de tantas dificultades que podamos enfrentar en este mundo, es una correcta apreciación del Dios de la gloria que nos va a sostener en la tribulación. Pero me llama la atención también otra cosa que dice Esteban cuando habla del llamado de Dios. Cuando uno lee Hebreos capítulo
11 uno se va a dar cuenta que esto fue un llamado de parte de Dios a Abraham, que fue un mandato porque Abraham salió obedeciendo en obediencia a Dios. Era algo de lo cual, por supuesto, siendo el Dios de la gloria que se le había aparecido, no podía negarse. Pero algo interesante que Esteban considera cuando él relata esta escena, él dice, sal, lo que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Nos agrega algo singular, que más que un llamado, que no solamente era un llamado, no solamente era un mandato de Dios, pero era una invitación del Dios de la gloria a Abraham. Ven a la tierra que te mostraré. Dios nos está llamando y Dios nos está invitando a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, el cual también nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Qué maravilla, hermanos, que sin nosotros merecerlo, no solamente Dios nos ha salvado en su gracia, pero nos está llamando y es el anhelo de Dios y ojalá sea el anhelo nuestro también de disfrutar una comunión con el Dios de la gloria, con el Señor de gloria. Ahora, Abraham salió de Ur de los Caldeos y él salió sin saber a dónde iba. Por supuesto, Abraham necesitaba dirección. Abraham necesitaba que se le guiara a dónde se iba a dirigir, hacia dónde iba a ir, cuál era el lugar, cuál era el próximo paso. Dios es un Dios que es capaz de comunicar su voluntad y es capaz de darnos dirección. Podemos pensar en diferentes ejemplos en la Biblia, pero me vienen a la mente dos. Uno, en primer lugar, el pueblo de Israel cuando andaba desde Egipto hacia Canaán. Allí estaba la columna de nube, allí estaba la columna de fuego que estaba guiando al pueblo de Israel por donde debían andar. Y nunca faltó la dirección de Dios al pueblo de Israel en todo el tiempo que ellos estaban transitando. Pero también pienso en los magos de Oriente que vinieron hasta Jerusalén y preguntaron dónde había nacido el rey de los judíos. Y cuando se les señaló que era en Belén, ellos emprendieron su camino a Belén. Ahora, ¿dónde en Belén iba a estar el rey? ¿Cómo iban a saber en qué lugar? La estrella los guió y les señaló y se posó exactamente en la casa donde estaba el niño. Dios les guió hasta el lugar exacto, hasta el momento, en el momento preciso. Y Dios estaba constantemente llevando o dándoles dirección a estos magos, al pueblo de Israel y a Abraham también. Tengamos confianza, hermanos, porque Dios también nos está guiando a nosotros en nuestra vida. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Hacia dónde debemos andar? La voluntad de Dios está revelada en su palabra y Dios quiere que nosotros podamos seguir su guía y cumplir su voluntad en nuestras vidas. Ahora uno se preguntaría quizás ¿por qué se iría hacia Harán? Quizás Harán estaba muy al norte de Canaán, pero probablemente simplemente era que en ese tiempo no había muchas rutas de caminos y una de las rutas principales sin duda sería la ruta que guiaba a lo largo del río Éufrates y entonces esa ruta llevaba hasta Harán y luego entonces descendía hacia la tierra de Canaán. Pero entonces cuando uno lee en Génesis uno se va a dar cuenta que Taré salió con Abraham y con todo lo que tenían y llegaron hasta Harán. Y allí se detuvieron. Y Esteban nos relata que no fue sino hasta la muerte de Taré que Abraham continuó su trayecto hacia Canaán. Taré vino a ser un obstáculo para Abraham. Y la razón era porque Taré, se nos dice en Josué capítulo 24 que Taré servía a dioses extraños. Taré no había tenido una apreciación clara sobre la grandeza del Dios de la gloria. Taré no le conocía.
Y estos dioses extraños vinieron a ser una distracción para Abraham para continuar su camino, así como también para nosotros muchas veces las distracciones de este mundo pueden significar para nosotros un obstáculo para poder continuar haciendo la voluntad de Dios. Y el apóstol Juan nos va a decir, por ejemplo, de que no améis al mundo ni de las cosas que están en el mundo, de que todas estas cosas no provienen del Padre sino del mundo y que son para nosotros un tropiezo para continuar en hacer la voluntad de Dios y en cumplir su palabra. Pero entonces, no solamente Abraham necesitaría dirección, pero Abraham necesitaría protección. Porque Abraham estaría consciente de que habrían peligros a lo largo del camino. Pero Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Para Abraham, Dios era un escudo. Dios acampa alrededor de los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. David también comprendió esta realidad de que Dios vino a ser su fortaleza, su protección. No confiaba en la espada, no confiaba en las estrategias de la guerra, sino confiaba en un Dios que está en control de todas las cosas y que aún en medio de cualquier circunstancia le podía dar la protección. Hermanos, tengamos esto en consideración. Tenemos un Dios que nos pastorea, tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que se interesa en nosotros, un Dios que nos da protección, un Dios que provee para todas nuestras necesidades. Pero luego entonces desde Harán, Abraham salió para la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Me maravilla mucho esa expresión, especialmente porque quien escribe el libro de Génesis es Moisés, y se acuerda que Moisés salió con el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, pero les tomó 40 años llegar allí. Y fue tan difícil, quizás uno humanamente hablando, por el hecho de que el pueblo de Israel sencillamente no tuvo fe en Dios. Y eso hizo la gran diferencia. ¿Por qué para Abraham todo se resume en estas dos líneas? Salieron a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Pero para el pueblo de Israel fue tan difícil. Recordemos, Abraham salió por la fe. Abraham andaba confiado en el Dios de la gloria. Él salió y él llegó. Dios cumplió su promesa y Abraham había creído en eso. Pero el pueblo de Israel, Dios les había dado la promesa, pero ellos no creyeron. No estuvo acompañado de fe en los que lo oyeron. Ellos endurecieron su corazón, ellos tentaron a Dios. Por eso les tomó 40 años y todos ellos, los cuerpos o los que salieron de Egipto, perecieron en el desierto. Pero al llegar a Canaán, Abraham edifica un altar. En medio de toda esta trayectoria, en medio de todo lo que ha ocurrido, Abraham le da la prioridad a Dios, la preeminencia a Dios, la gloria a Dios. Que nosotros también podamos tener una correcta apreciación del Dios de la gloria. Que podamos andar por la fe, conociendo que Él es nuestra dirección, que Él es nuestra protección, y que no hagamos caso a las distracciones que en este mundo hay, que nos sirven o que son un obstáculo para nosotros contemplar y obedecer al Dios de la gloria. Tengamos fe en las promesas de Dios. Dios va con nosotros, Cristo así lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él sea el que tenga la preeminencia, que Él sea el que tenga la prioridad, que Él sea el que tenga la gloria, porque Él es el Dios de la gloria.